estadística. La estadística descriptiva es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Es decir, es el encargado de analizar y agrupar los datos para que los podamos ver y resumir. Los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Aquí podemos centrarnos en los conceptos básicos de la estadística y hemos de acudir a la estadística descriptiva porque esta se ocupa de la descripción de datos experimentales, más específicamente de la recopilación, organización y análisis de datos sobre algunas de las características de ciertos individuos pertenecientes a una población o universo. Los fenómenos deterministas. Estos fenómenos experimentos que bajo las mismas condiciones dan siempre el mismo resultado. Los fenómenos aleatorios. Son fenómenos o experimentos que bajo las mismas condiciones dan fenómenos de diferentes resultados y condiciones. Los elementos. Elementos o individuos o unidades estadísticas. Cada uno de los elementos de la población. El carácter es cada una de las características o aspectos que se quieren estudiar en la población. Tipos de caracteres. El cualitativo o atributo. Son los caracteres que no tienen medidas y denotan las estadísticas modalidades. Serán ditónicos y sí solamente admiten dos posibilidades. El cótico o variable estadística. Dentro de esta tenemos las variables estadísticas discretas y la variable estadística continua. El censo. El censo se realiza o el estudio sobre todos los elementos de la población. El estudio univariante es cuando se estudia una característica. El estudio bivariante es cuando se estudian dos características. El estudio multivariante es cuando se estudian más de una característica. El estadístico es una función definida por los valores de la muestra. El parámetro es una función definida por los valores de la población. Individuos, objetos del estudio estadístico. Cada elemento se denomina individuo cuando el número de individuos de la población es muy grande. Tomamos una parte de esta denominada muestra. La muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Muestra. La muestra estadística es el subconjunto de todos los datos que pertenecen a una determinada población de datos. Estadísticamente debe estar constituida por una cierta cantidad de observaciones que representa la totalidad de los datos de la forma adecuada. Para poder entender este tipo de muestras se debe determinar como la parte de una población estadística, la cual se obtiene para determinar un estudio. Esta muestra es la representación de una población con la finalidad de tener el conocimiento de todos los aspectos de la misma. Sesiones de datos, tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recorridos en la muestra y la frecuencia las veces en que ocurre. Ordenamiento en forma de tabla de datos estadísticos asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Tabla de frecuencia de datos no agrupados. Los datos no agrupados son los que son las observaciones realizadas en un estudio estadístico que se presentan en su forma original, tal y como fueron recolectados para obtener información directamente de ellos. La tabla de frecuencia de datos no agrupados indica las frecuencias en que aparecen los datos estadísticos sin que se hayan hecho ninguna modificación al tamaño de las unidades originales. En estas distribuciones, cada dato mantiene su propia identidad después que la distribución de frecuencias se ha elaborado. En estas distribuciones, los valores de cada variable han sido solamente reagrupados siguiendo un orden lógico en sus respectivas frecuencias. Las tablas de frecuencia de datos no agrupados se emplean si las variables toman un número pequeño de valores o la variable es discreta. La tabla de frecuencia de datos agrupados, aquella distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y con la frecuencia de cada clase, es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto se combinan para formar un intervalo de clase. La tabla de frecuencias agrupadas se emplea generalmente si la variable toma un número grande de valores o la variable es continua. En este caso se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Los intervalos se forman teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. Se cuenta en el siguiente intervalo. No existe una regla fija de cuántos son los intervalos que se deben hacer. Hay diferentes criterios. La literatura especializada recomienda considerar entre 5 y 20 intervalos. El número de intervalos se presenta por la letra K. El recorrido es el límite dentro del cual están comprendidos todos los valores de la serie de datos. Es la diferencia que
en una investigación cualquiera. El recorrido es igual al valor máximo menos el valor mínimo. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase y se representa con phi. La amplitud es igual al recorrido sobre el valor de los intervalos. Medidas de tendencia no central. Las medidas de posición no centrales o medidas de tendencia no central permiten conocer puntos característicos de una de las series de valores, que no necesariamente tienen que ser centrales. La intención de estas medidas es dividir el conjunto de observaciones en un grupo con el mismo número de valores. Los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen una serie de datos ordenada en 4 porciones iguales. Percentiles. El percentil es una medida de posición no central. Los percentiles pi son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenadas en 100 partes iguales, es decir, que contienen el mismo número de elementos cada uno. El cuartil. Los cuartiles son los tiles que se multiplican por un cuarto de un conjunto de datos. Se atribuye a Galton la creación de los términos decil, cuartil y percentil en artículos honoríficos escritos en el centenario de su muerte. La diferencia entre el tercer cuartil y el primero se reconoce como rango intercuartílico. Se lo representa gráficamente con la anchura de las cajas en los llamados diagramas de cajas. Dada una serie de valores ordenados en forma creciente, podemos pensar que su cálculo podría efectuarse. Primer cuartil, como la medida de la primera mitad de valores. Segundo cuartil, como la propia medida de la serie. Tercer cuartil, como la medida de la segunda mitad de los valores. Pero esto conduce a distintos métodos de cálculo de los cuartiles primeros, así como de los terceros, según la propia medida se incluya o excluya en la serie de la primera, respectos de la segunda en mitad de valor. Medida de dispersión. Las medidas de dispersión o medidas de variabilidad muestran la variabilidad de un conjunto de datos indicados de la mayor a menor concentración de datos respecto a la medida de centralización. El rango o recorrido estadístico en las diferencias entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de elementos. ¿Esto qué quiere decir? Rango es igual a máximo menos el mínimo. Varianza. La varianza se mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la medida, calculando la medida de los cuadrados de las distancias de todos los datos. Al elevar las diferencias al cuadrado se garantiza que las diferencias absolutas respecto a la medida no se anulan entre sí. Además, resaltan los valores alejados. Desviación típica. La desviación típica es la medida de dispersión asociada a la medida. Mide el promedio de la desviación de los datos respecto a la medida en la misma unidad de los datos. El cuadrado de la desviación típica es la varianza. Coeficiente de la variación de los Pearson. El coeficiente de la variación de los Pearson mide la variación de los datos respecto a la medida sin tener en cuenta las unidades en las que se están. El coeficiente de la variación toman valores de 0 y 1. Si el coeficiente es el próximo al 0, significa que existe poca variabilidad en los datos y en una muestra muy compacta. En cambio, si tienden a 1, es una muestra muy dispersa. Para interpretar fácilmente el coeficiente podemos multiplicarlos por 100 para entenderlo tanto por 100. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central o de centralización son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central o de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. Media. Definimos media, también llamada promedio o media aritmética, de un conjunto de datos de x1, x2, xn, al valor característico de una serie de datos resultados de la misma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. Es decir, que visto desde un punto de vista más conceptual, la media aritmética es el centro de todos los datos en el sentido numérico, ya que intenta equilibrarlos por exceso y por defecto. Es decir, si sumamos todas las diferencias
xn, que deje a la izquierda y derecha la mitad de los valores. Si el conjunto de datos no está ordenado, la mediana es el valor del conjunto tal que el 50% de los elementos son menores o iguales y el otro 50% son mayores o iguales. Moda. La moda es el valor más repetido del conjunto de datos, es decir, el valor cuya frecuencia relativa es mayor en un conjunto. Puede haber más de una moda. Media geométrica. La media geométrica de un conjunto de números estrictamente positivos x1, x2 y xn es la raíz enésima del producto de los n elementos. Todos los elementos del conjunto tienen que ser mayores que 0. Si algún elemento fuese 0, entonces la media geométrica sería 0, aunque en todos los demás valores estuviesen alejados del 0. Media armónica. La media armónica de un conjunto de elementos no nulos, x1, x2, xn, es el recíproco de la suma de los recíprocos, donde 1 sobre x1 sobre xy es el recíproco de xy, multiplicado por el número de elementos del conjunto n. Medida cuadrática. La medida cuadrática de un conjunto de valores x1, x2 y xn es una medida de posiciones centrales. Esta se define como la raíz cuadrada de productos de los elementos al cuadrado. Media ponderada. La media ponderada es una medida de centralización que consiste en otorgar a cada observación del conjunto de los datos x1, x2 y xn unos pesos de P1, P2 y Pn, según la importancia de cada elemento. O tabla de frecuencias se le llama también a la agrupación de datos en las que mutuamente se excluyen o que indican las agrupaciones de cada categoría o también el valor añadido en cada uno de sus datos. La distribución de frecuencias se enumeran en frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver un ejemplo a continuación sobre la frecuencia absoluta. A continuación voy a anotar unos datos. Vamos a poner los siguientes números. Estos son los siguientes datos absoluta ni, para que quede claro. A continuación vamos a hacer la tabla de agrupación o distribución de agrupación en donde anotaremos nuestros siguientes datos y lo haremos de esta manera. Contaremos cuántos números hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y anotaremos los que se encuentran aquí en nuestra tabla. Y contaremos cuántos 1 se encuentran en los datos que realizamos. Hay 1, 2 y 3. 2, 1, 2 y 4, 1, 2. No olvidemos de poner la n que se refiere a frecuencia absoluta. Hacemos la suma respectiva que es igual a 7 y n en frecuencia absoluta, n es el número de veces que se repite el elemento, o sea que n va a ser igual siempre a 7. La frecuencia relativa, phi, es la proporción de veces que se repiten en un determinado dato. Vamos a hacer en nuestra tabla a continuación para que quede claro lo que acabamos de hacer. Es esto: en la frecuencia relativa, el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y del dato que se hizo en la frecuencia absoluta. Por eso tenemos aquí 3,7, 2,7, 2,7 y la suma de la frecuencia relativa siempre será igual a 1. La frecuencia absoluta acumulada siempre será la suma del inmediato superior y el mismo. La frecuencia absoluta acumulada será 1000. Y a continuación vamos a hacer una siguiente tabla. Como dijo hace un momento, será la suma del inmediato superior y el mismo. Se sumará el mismo valor de aquí, seguirá siendo el mismo, y se sumará 3 más 2, con el inmediato superior y el mismo, 5.
y se sumará 4, 7. El total de la frecuencia absoluta acumulada siempre será n. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el número de observaciones menores o iguales del valor enésimo de la variable, pero en forma relativa. O sea que vamos a utilizar estos valores, pero en la forma relativa. El enésimo valor que era 7, con los valores que se encuentran acá.